Hace varias semanas Dios puso en mi corazón este tema y quiero hablar hoy acerca de la sanidad. Es algo que si tienes un tiempo viniendo a la iglesia, sabes pues que es algo que perseguimos la sanidad, oramos por personas, queremos ver la sanidad, queremos ver Dios moverse de esa forma. Pero hace varias semanas me quedé pensando de que hace mucho que no predico acerca de la sanidad. O sea, practicamos la sanidad, pero no he predicado pues sobre esto en mucho tiempo. Entonces sentí realmente de parte de Dios que Él quería que enseñara, que predicara hoy, que hablara pues sobre este tema de la sanidad divina. Y realmente quiero contestar eso de por qué perseguimos la sanidad. ¿Sí? ¿Por qué perseguimos la sanidad? Y es algo, digo, la verdad, voy a hablar de varios puntos muy importantes. En Lucas 11, si tienes tu Biblia, en Lucas 11, Jesús está hablando. En el 8, Lucas 11, 8. Dice así, les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, se lo levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Y en el 9 dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, y busquen y encontrarán, y llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Dice, ¿quién de ustedes, es lo que quiero que se fijan un poquito en esta idea que da Jesús? Dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará un cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pero lo que quiero entrar hoy hablando acerca de las sanidades, quiero que entiendan la forma que Jesús estaba llegando a una idea. Él estaba diciendo esto, dice, si ustedes son malos, ¿no? Si ustedes tienen una inclinación hacia la maldad y no darían un escorpión si tu hijo te pide un huevo. Él está diciendo eso, dice, ¿cuánto más nuestro Padre en el cielo? O sea, ¿cuánto mejor es el Padre que está en el cielo? Y déjame decirles esto, ¿cuántos papás aquí que han tenido hijos que están enfermos, no en esa situación quizás de desesperación, dirían, prefiero yo estar enfermo que ellos? Decir, yo prefiero estar mal y que ellos estén bien. Y lo que quiero llegar es simplemente un razonamiento humano, si lo quieres ver así. Es esto, ninguno de nosotros queremos ver a nuestros hijos enfermos. Y si nosotros somos malos, ¿cuánto más Dios nos quiere ver bien? Amén. Si nosotros tenemos una inclinación hacia la maldad, dice, ¿cuánto más Dios, tomando la misma lógica de Jesús, cuánto más Dios no nos quiere ver bien? ¿Cuánto más Dios no nos quiere ver sanos? ¿Cuánto más Dios no anhela que la sanidad se manifieste en nuestras vidas? No me gusta, digo, Jesús lo usó y por eso lo puedo usar, pero ahorita vamos a entrar en la Biblia, pues vamos a entrar en un fundamento, no nada más no quiero mover nada más a su corazón, o sí, cierto, nada más porque yo creo de esta manera, o sí, yo lo siento, Dios es así. No, tenemos que ir a la Biblia. Pero quería empezar hablando de esta forma, decir, cuánto más Dios quiere vernos bien. Hay otra historia que me gusta mucho. No tengo mucho tiempo para explicar todas las cosas aquí, porque tengo mucho que hablar hoy.
Pero Mateo 15 hay una historia de una mujer cananea que se acerca a Jesús y pide sanidad por su hija. Dice en Mateo 15, 21, dice, partiendo de ahí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Dice, y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija, de mí. Dice, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Déjala ir, no, y despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Nos está enfadando esta mujer. Y en el 24 dice esto, dice, no fui enviado sino las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Hay algo que necesitamos entender, es que Jesús sabía cuál era su misión. ¿Sí? Es importante entender cuál es nuestra misión. Y él entendía su mensaje, él entendía su misión, él entendía mi misión es con el pueblo perdido de Israel. Él fue enviado, su ministerio fue con los israelitas, no porque no amaban las personas, los gentiles, los que estaban fuera, no es que no los amaba, sino que su misión era ir con ellos. Amén. Entonces vino una mujer cananea y él dijo, no vine por ti, básicamente. Dice, vine por mis hijos perdidos, ¿no? Dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Y él respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Ouch. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? Dijo, vine por mis hijos y no está bien quitarle el alimento de mis hijos para dárselos a los perros. Le dijo perra. Digo, ¿sí me explico? Digo, de alguna forma dijo, perra, no, de alguna forma dijo, es una simbología, pero básicamente dijo, hijo, perro, no está bien que le quite a mis hijos para darlo a los perros. Pero la contestación de ella fue padrísimo. Dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieras. Y desde ese momento quedó sana su hija. Quiero hacer un énfasis en algo que quizás no vieron. Jesús está diciendo esto, la sanidad es el pan de los hijos. La sanidad es el pan de los hijos. Cuando dijo, no está bien quitarle el pan a los hijos para dar a los perros, está diciendo esto. Eso es una idea que la sanidad es el pan de los hijos. Sanidad está en el corazón de Dios. Dios quiere vernos sanos. Dios quiere ver una iglesia sana. Dios quiere ver un Guadalajara sano. Dios quiere ver, y déjame decirte esto, el amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios no es egoísta. El amor no es egoísta. En 1 Corintios 13 da una lista del amor y una de las cosas dice, el amor no es egoísta. Lo más impresionante de la sanidad es esto, es que Dios sana porque Él ama, pero no sana por lo que va a ver el fruto de su sanidad. ¿Sí me explico? Él no te sana para que seas la voz de sanidad para Guadalajara.
Él te sana porque te ama. Escuché hace tiempo a alguien y estaban bien conflictados con esto. Dijeron, escuché este testimonio de esta persona que estaba muerta y oraron por ellos y resucitaron, pero nunca caminaron con Cristo. Y se les hizo súper difícil entender, decir, ¿por qué Dios lo resucitaría si nunca iba a hacer nada por él? Porque Dios no sana por él. Él sana por ti. Él no te sana por lo que vas a hacer tú después de la sanidad. Él te sana porque Él es amor. Él te sana porque la sanidad es pan de sus hijos. Dios anhela que sus hijos coman el pan que Él ha preparado para ellos. Amén. Hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo acerca de esto. Hay mucha confusión. Los fariseos, aunque los fariseos tenían cosas muy equivocadas y Jesús predicó mucho en contra de ellos, pero la verdad es esto, ellos entendían de alguna forma de dónde venía Jesús. Sabemos que vienes del Padre porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Pero la iglesia de hoy, también pasaba con Cristo. Pero la iglesia de hoy dice, no, sanidad, eso es del diablo. ¿Sí? Hoy, cuidado con eso de la sanidad. Eso es del diablo. Los que persiguen la sanidad están enchumucados. Cuidado, no te juntes con ellos. Se te va a pasar un espíritu, ¿no? Y lo he escuchado y es algo que no entienden el corazón de Dios, no entienden la revelación de la palabra de Dios, no entienden la revelación de Jesús y lo que Jesús vino a hacer. Uno de los aspectos más importantes del ministerio de Jesús era el ministerio de sanidad. No lo puedes quitar, no me puedes decir, no me puedes leer el evangelio y decir, no era importante. No, es que Jesús no tenía la palabra, pero ahora nosotros tenemos la palabra. Sanidad ya no es importante. Patrañas, Él era la palabra. Y Él sanaba. Amén. Él era la palabra y Él sanaba a las personas. ¿Cómo podemos reducir el evangelio a menor de lo que Jesús nos enseñó? Entonces, como iglesia necesitamos regresar a lo básico, ¿sí? Necesitamos regresar a lo básico. Entonces, estamos hablando de por qué perseguimos la sanidad. Número 1, perseguimos la sanidad porque Jesús nos modeló la importancia de la sanidad. Porque nosotros somos seguidores de Jesús, Jesús es nuestro modelo, Jesús nos enseñó cómo ser cristianos reales. Amén. Jesús nos enseñó cómo vivir con Él. Jesús nos enseñó, entonces Él fue el modelo. Él decía, ¿cuánto más tengo que estar con ustedes? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, les estoy enseñando y no están agarrando la lección. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes? Entonces, un gran porcentaje del ministerio de Jesús giró alrededor de la sanidad. En Mateo 9, si tienes tu Biblia, Mateo 9. En el 35. Mateo 9, 35. Casi no puedes leer una historia de Jesús sin sanidad. ¿Qué tal si así fueran nuestras reuniones? No podemos reunirnos sin que alguien es sanado, sin que alguien es liberado, sin que Dios traiga libertad a las personas. ¿Sí me explico? Es como que, wow, así tratamos de, pero no podemos tener una reunión sin que la gloria de Dios se manifiesta, sin que el poder de Dios, sin que la presencia de Dios se manifiesta. En Mateo 9:35 dice así. Dice, Jesús recorrió todos los pueblos y aldeas, enseñando las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Anunciando qué? Las buenas nuevas del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sanando qué? Toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuántas enfermedades? Toda enfermedad. ¿Y cuántas dolencias? Toda dolencia y toda enfermedad. Jesús recorría la región sanando todos los enfermos y todos los adoloridos. Todos. Todos digan todos. Hay un patrón que vemos en el ministerio de Jesús, es que todos fueron sanados. ¿Sí? No dice algunos, no dice los elegidos, no dice los que Dios no estaba en un proceso con ellos, tratar de enseñándoles algo acerca de esta enfermedad. ¿Sí? Eso no vemos en la Biblia. Nadie se acercó con Jesús y dijo, no, necesitas tu leccioncita. Sí, estás un poquito orgulloso, entonces te voy a poner unos tumorcitos ahí para bajarte tu ego, ¿no? Cosas que Jesús nunca dijo, amén. Después hacemos una predicación de cosas que Jesús nunca dijo, ¿no? Amén. Esas son cosas que Jesús nunca dijo. Esto es lo que vemos en Jesús. Cada persona que se acercó a Jesús necesitando sanidad, fueron sanados. Todos. No hay ningún caso, no hay ninguna persona que se acercó a Jesús con una enfermedad que no fue sanado. Ni uno. Entonces, si Jesús es nuestro modelo, eso es nuestro modelo. Amén. Si Jesús es nuestro modelo, entonces eso es lo que estamos persiguiendo. 100% éxito. Amén. Ay, pero ahorita tenemos 10% de éxito. No importa. Vamos hacia el 100. ¿Sí? Vamos hacia allá. No podemos crear una doctrina que nos hace cómodos decir, pues el 10 está bien, ¿no? Sí, es como el 10 es mejor que el 1, ¿no? O que el 0. Vamos bien, entonces hay que exentar y nos acampamos aquí en el 10. No, hay que perseguir más. He escuchado y leído pues muchas cosas acerca de Kathryn Kuhlman. Fue una mujer que Dios usó grandemente en esta cuestión de la sanidad y tenía una forma muy peculiar pues de ministrar. Andrew Wommack estuvo sirviendo en sus reuniones como mujer de chiquitito y algo que él dijo de ella, dice, era súper rara, la verdad. No, dice, era súper rara, pero era súper poderosa pues. Amén. Todos digan, hay esperanza para mí, entonces, amén. Aunque me vean súper raro, puedo ser súper poderoso, ¿no? Y él dice, era súper rara esa mujer, pero súper poderosa. Y hablaba acerca de cómo, ahora sí, he leído muchas cosas, y tenía milagros impresionantes en sus reuniones, y personas levantar de silla de ruedas, y muchísimas cosas loquísimas. Se reunían casi todos los días de la semana. Y literal se juntaban miles y miles y miles de personas todos los días. Pero algo que hablaban acerca de ella, dice ella muchas veces quedaba cuando ya se habían ido las personas y lloraba por las personas que no se levantaron de la silla de ruedas. O que estaba contenta por lo que vio, quería ver más, ¿sí? No quería que las personas que entraron buscando no cumplieran, no recibieran lo que entraron buscando, esa sanidad. Entonces estamos en un proceso de ir a más, estamos buscando más, pero Jesús nos modeló lo que es caminar con Él. Jesús nos modeló lo que es ser un discípulo lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de los dones del Espíritu. Él nos enseñó, Él es nuestro modelo. Oye, ¿y qué tal Job? ¿No somos discípulos de Job? Amén. No, es que, ¿y qué pasa con Job? No creo esto de Jesús porque mira Job, mira lo que pasó con Job. No me importa lo que pasa con Job. Porque soy un discípulo de Jesús. Mis ojos están puestos sobre Jesús, no sobre Job. Amén. No somos jovianos. Amén. Somos cristianos. ¿Sí? Cristo es nuestro centro. Cristo es el que perseguimos. Es Cristo, es Jesús. Entonces Jesús nos modeló la importancia de la sanidad.
Número 2, es parte del evangelio que Jesús envió a sus discípulos a predicar en Mateo 10:1. Acabamos de leer, aquí estamos en Mateo 9:35. Quiero terminar de leer eso y luego quiero brincar al 10. Entonces dice, Jesús recorrió todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiados y desamparadas como ovejas sin pastor. Y él dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Déjame decirte, la cosecha es abundante en Guadalajara. La cosecha es abundante. Sácate la idea de que hoy es bien difícil, nadie quiere. Sácate esa idea. ¿Sí? Desde el tiempo de Jesús, él decía, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. No dijo, oren por la cosecha. Amén. Dice, oren por los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. La oración debe estar enfocando en personas. No me acuerdo el nombre, mi papá hablaba de un señor, un misionero, creo que era zapatero en Inglaterra, y tenía un mapa del mundo, y él, mientras que hacía sus zapatos y arreglaba los zapatos, él oraba y decía, Dios, envía obreros a tu obra, envía obreros a tu obra. Y un día, mientras que estaba diciendo eso, Dios le dijo, ¿y tú por qué no te vas? ¿Y tú por qué no te vas? Básicamente está diciendo, ok, te voy a contestar tu oración, tú ve. Sí, me explico. Has estado orando por ti. Felicidades. Ahí está, ¿no? Entonces él dejó todo y él fue. Y él habla acerca de, creo que duró 7 años sin ver una persona convertirse. Fue a un lugar asiático, creo que estaban en Tailandia o algo así, pues en un lugar así. Y duró 7 años sin ver su primera persona convertido. Pero después de los 7 años empezó a ver y empezó realmente un avivamiento a suceder ahí. Entonces Dios nos dijo que debemos orar por obreros, pero quiero que vean el contexto en el cual Jesús hace esto, ¿sí? Y luego en el 10 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus. ¿Cuál es el contexto? Necesito más obreros. Necesitamos más obreros. Y lo próximo que hace es que reunió a sus 12 y les dio lo que él tenía. Amén. Les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo que acabamos de leer. Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Entonces él junta a sus discípulos y les da lo mismo que él cargaba. Después vemos que él los sacó, los mandó de ahí y iban 2 en 2 en los diferentes pueblos, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, sacando los demonios y levantando a los muertos. Entonces lo que Jesús hizo fue esto, se multiplicó en sus 12 discípulos. Y después vemos que son 72 que reúne, que empodera y que envía. Entonces vemos que es parte del evangelio que Jesús envió a sus discípulos a predicar, es esta cuestión de la sanidad. La primera vez que fui a Betel en el 2012 o 2013, y la primera vez que vi a Bill Johnson en persona, y eso fue lo primero que dijo y nunca lo voy a olvidar. Dijo, la sanidad no es el evangelio completo, pero el evangelio no está completo sin la sanidad. Déjenme decirles, la sanidad no es todo, ¿sí? ¿Sí me explico? La sanidad no es todo, pero no es todo sin la sanidad. El evangelio no está completo sin este aspecto. Amén. La sanidad no es el evangelio completo, pero el evangelio no está completo sin la sanidad.
Entonces la sanidad es parte del Evangelio, es parte de las buenas noticias que Jesús nos envió a predicar a las personas. Las buenas noticias para los enfermos no es algún día, si aceptas a Cristo, vas a ir con Él. Y como se ve la situación, vas a llegar muy pronto. ¿Sí me explico? Eso no son las buenas noticias. Las buenas noticias para esas personas es que Dios te ama tanto que Él ha pagado el precio por tu sanidad. Y tú puedes ser sano. Y Dios anhela que seas sanado. Entonces es parte del Evangelio en Hechos 5, si tienes tu Biblia. En Hechos 5 vemos la continuación. En Hechos 5, 12. Dice así, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y dice, y nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Dice, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban el mensaje del Señor. Y era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. A ver. Wow, a ver, espérame. Eso se oye como herejía, ¿no? Lo único que estamos haciendo es leyendo la Biblia. Amén. Imagínate esto. Salir de Soso, no es que me estoy poniendo en lugar de Pedro, no es eso. Pero imagínate salir de Soso y por todo Mariano Otero está lleno de personas enfermas porque sabe que Sam y Gaby Sims viven hacia allá. Y como no caminamos, ¿no? que nada más dijeron esto, que nada más la sombra de la camioneta los toque. Porque yo sé que nada más tocándole la sombra de la camioneta en la cual ellos están sentados, quedarán sanos. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que las personas juntaban las calles de los enfermos y nada más esperando que pasara Pedro. Y Pedro dijo, escúchame lo que está diciendo. Pedro no lo sanaba, su sombra lo sanaba. Su sombra lo sanaba. Y estamos hablando de Pedro, no de Jesús. Amén. Estamos hablando de los que continuaron el ministerio de Jesús. Estamos hablando de los que recibieron y continuaban el ministerio de Jesús. Entonces era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre uno de ellos. No sé si ubican a T.B. Joshua, pero hay un video de T.B. Joshua, si lo buscan en YouTube, creo que es Lázaro, se llama el muchacho. Y es un cuate que no puede caminar, pues que está inválido. Entonces y lo graban un ratote el equipo de T.B. Joshua. Y lo están grabando un ratote. Y era tanto la multitud que ya no cabían las personas adentro del lugar donde se reunían. Entonces T.B. Joshua salió del lugar y mientras pasaba nada más lo volteó a ver. Pisa sus piernas. Así es con su zapato. ¿Cómo se atreve? Lo pisa sus piernas y le dice así, levántate. Y se empieza a levantar y en cuanto se empieza a levantar se va a T.B. Joshua. Dijo, mi trabajo aquí terminó. Y el equipo de grabación se quedan con el muchacho. Y se para y empieza a caminar. Después de 10 años a estar lisiado.
después de 10 años sin poder caminar. Y ese es alguien que está vivo hoy. Yo fui a verlo a TV Joshua en la Ciudad de México hace varios años que vino. Y me encantó su corazón porque llegó tarde a la reunión y él dijo esto. Dijo, dice, nada más quiero predicar un poquito porque quiero ministrar. Quiero sanar a los enfermos, quiero sacar a los demonios, quiero traer libertad. Entonces predicó como por 15 minutos y empezó a ministrar. Y literal en 10 minutos se levantaron 3 o 4 personas que estaban años en silla de ruedas. Oraba por ellos, se levantaban, agarraban su silla de ruedas y salían ellos caminando con su silla de ruedas sobre su cabeza. Es el mismo evangelio. Amén. Es el mismo evangelio. En el 16 dice también, estamos en Hechos 5:16, dice también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. ¿Y cuántas? ¡Wow! Hay un patrón que vemos aquí. Amén. Jesús, todos eran sanados. Los discípulos de Jesús, todos eran sanados. En Santiago, el final de Santiago está hablando acerca de los enfermos. Pero digo, tenemos que... Dice, si hay enfermos entre ustedes, está dando a entender, no debería de. Pero si hay, que se acercan los líderes. Y la oración de fe sanará a los enfermos. Si hay alguien enfermo. Me encantan esas cosas. Me encanta lo que dice la Biblia cuando no dice eso. ¿Sí me explico? La Biblia te habla cuando no dice nada. ¿Sí? Ejemplo, cuando Pablo dice, cuando se reúnen, está dando a entender, no hay opción de que, yo soy creyente, yo y Dios, y no me reúno. ¿Sí? Les dice, cuando se reúnen, no está diciendo, pues sí se reúnen, no, dice, cuando se reúnen. Y es la misma idea de Santiago, que está diciendo, si hay enfermos, no debería de haber, pero si hay, que se acerquen, que los unguen y que la oración de fe los sanará. Amén. Entonces la sanidad es parte del evangelio que Jesús envió a sus discípulos a predicar. John G. Lake, he dado testimonio y leído un poquito acerca de su ministerio. John G. Lake fue un ministro en el siglo XX, en los principios del siglo XX. Y John G. Lake venía de un linaje de familia muy enferma. De hermanos que murieron, de familiares que se habían muerto, que estaban muy enfermos, que estaban en silla de ruedas. Venía de un linaje familiar de personas muy enfermas. Y él estaba desesperado un día y estaba persiguiendo a Dios y estaba buscando a Dios. Dice, Dios, tengo que recibir la revelación de esto, de ver tu sanidad. ¿Cómo podemos ver tu sanidad? Y se enojó y aventó su Biblia. Y su Biblia se abrió a Hechos 10. Y cuando lo levantó, leyó esto. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él leyó ese versículo, pero él entendió esto. Él entendió que la opresión o que la enfermedad era una opresión del diablo que venía de Satanás. Amén. Él entendía, cuando él veía a alguien enfermo, él sabía, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Y eso viene de Satanás
directamente o indirectamente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando directamente, digo, hay casos en la Biblia, lo acabamos de leer con esta señora con su hija enferma, dice que estaba endemoniada, o sea, pero después dice que fue sanada. Entonces no sabemos cómo la estaba oprimiendo o qué la estaba oprimiendo, pero lo que sabemos es que era algo satánico, era el diablo, ¿sí? Era algo satánico que estaba sucediendo con su hija y ella fue sanada. Y el punto es esto, no toda enfermedad tiene una raíz o esté causado por un demonio presente, pero la raíz de toda enfermedad viene de la caída, ¿sí? La raíz de toda enfermedad se originó en el Edén cuando Adán y Eva pecaron. Entonces el pecado que fue incitado por Satanás es la razón por la cual hay enfermedad en el mundo. ¿Amén? ¿Sí estamos en la misma página? ¿Sí? Entonces él abrió su versículo y leyó estas cosas en Hechos 10:38. Es decir, como Dios estaba con él y hacía el bien. ¿Qué era el bien? Sanar. Lo bien que Jesús hacía era sanar al que estaba enfermo, porque Dios estaba con él. Entonces la enfermedad es la obra de Satanás y Dios nos envió a destruir las obras del diablo. Amén. Dios nos ha enviado para destruir las obras del diablo. Cuando la Biblia habla de reino y todo este concepto de reino está conectado con esta idea de que, como dice, cuando sacas un demonio con el poder de Dios, es que el reino de Dios se ha manifestado. Entonces, cuando el reino de Dios se manifiesta, los demonios huyen y los enfermos sanan. Y eso es la extensión del reino de Dios. Amén. Eso significa que el reino de Dios está expandiendo y lo que estamos hablando es que está ganando influencia donde antes no tenía influencia. Donde antes un demonio estaba influenciando, ahora Dios está influenciando. Y eso es donde el reino de Dios, eso es como el reino de Dios expande. Amén. El mensaje que Dios nos dio es el mensaje del reino de Dios. Es el evangelio del reino de Dios. Amén. En Juan 20:21. En Juan 20:21 aquí Jesús reúne, es después de la crucifixión y de la resurrección. Y en Juan 20:21 Él les dice eso a sus discípulos, dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Wow. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Qué está diciendo? Estoy pasando mi batuta. Estoy pasando mi misión. ¿Cuál era esa misión? Qué bueno que me preguntaron. Amén. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Eso era la misión de Jesús. Dice, he sido ungido por el Espíritu Santo para predicar, para anunciar las buenas noticias a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y después Jesús va con sus discípulos y digo, la manera que el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. ¿Qué está diciendo? Ustedes también vayan a predicar, vayan a sanar, vayan a liberar, vayan a hacer lo que yo fui enviado a hacer. Estaba pasando su batuta, dice, ya me voy, pero mi misión no ha terminado. Amén.
La misión de Jesús no terminó con él. Seguimos aquí 2000 años después y seguimos haciendo lo mismo que Jesús dijo que hiciéramos. Predicar. Y no nada más eso, Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 28. Dice, enseñándoles todo lo que yo les enseñé a ustedes. ¿Jesús les enseñó acerca de la sanidad? Sí. Entonces Jesús dijo, ok, ustedes vayan y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo te enseñé, enséñelos a ellos para que ellos le enseñen a otros, para que ellos enseñen a otros, para que se expanda el reino de Dios sobre esta tierra. Amén. Eso es el corazón del Evangelio. Amén. Y parte, ahora sí, no todo, pero parte es esta cuestión de la enfermedad. La enfermedad es enemigo de Dios. La enfermedad es enemigo de los propósitos y del plan que Dios tiene para las personas. La enfermedad es un enemigo de Dios y cuando vemos enfermedad, lo necesitamos tratar como cual, tal cual es. No la persona. Amén. Ay, te odio. No la persona, pero la enfermedad. He escuchado unas historias, ejemplo, de Smith Wigglesworth. Era bien radical. No lo recomiendo, a menos que digo, si estás convencido que Dios está en eso, no, o que ahora sí cachetea a alguien. Amén. Pero él se enojaba de esta forma, pues. Y ejemplo, veía cáncer en las caras de personas. Y parecía que estaba orando, pero estaba metiendo la mano entre la cara y el cáncer. Y lo arrancaba así. Y luego los cacheteaba. Y con la cachetada crecía piel nueva así. Si andan cacheteando a gente, más les vale ver resultados. Amén. Nada más les digo eso. Amén. No andan de, no sirvió. Chale, no funcionó. No, ese no es mi recomendación. No, pueden imponer manos de una forma muy linda. Amén. Pero ¿por qué sucedió? Creo que era él el que fue sanado por un golpe, que él estaba enfermo de niño y alguien lo golpeó y fue sanado. Entonces, de alguna manera es como él experimentó el poder de Dios. Entonces dijo, lo repitió también de esa forma, decir, pues aquí te va, ¿no? Entonces, pero la cosa es que él veía los resultados. Amén. También escuché en un libro que se llama La mano bailadora de Dios. Está bien chido, de James Maloney. Y él estaba hablando acerca de que él estaba no me acuerdo si era la India o algo ahí, donde había hindús y había musulmanes en una reunión y ellos estaban predicando. Dice, y era bien raro porque nada más creo que los hindús estaban siendo sanados, pero ningún musulmán. Y Dios empezó a dar como revelación acerca de eso. Y se veía, dice que había una mamá que estaba como desesperada porque tenía su hijo que no podía caminar. Y ella estaba caminando atrás y nada más veía cómo los hindús estaban siendo tocados por Dios. Y se vino corriendo ella al frente y le aventó su hijo a James Maloney. Y dice, James Maloney empieza a orar por este niño y orar por este niño y orar por este niño y nada estaba sucediendo. Entonces se lo pasa al amigo así de, tú hazte responsable, ¿no? Así, yo ya intenté, ¿no? Entonces se lo pasa a un amigo. Y mientras que el amigo está intentando orar y está orando y declarando sanidad y haciendo lo que ha aprendido a hacer, si lo quieres ver así, ¿no? Empezó esta convicción, este cuate camina, tiene el don de fe. Nada más déjame poner un fundamento para lo que voy a decirles, ¿no? Entonces dice él que empezó a detectar y discernir esta fe que empezó a crecer en él. Y él escuchó el Espíritu decir, avienta al niño. Entonces voltea con el cuate y dice, avienta al niño. Y él no.
Y le dice, avienta al niño. Y él, no. Dice, a la tercera, dice, no sé si era el temor del Señor o el temor de James, que dijo, avienta al niño. Entonces este cuate aventó el niño. Y dice que literal en el aire se formó sus piernas y cayó corriendo hacia su mamá. Yay. El punto es que hay formas de hacer. Amén. El resultado es el mismo. Sanidad. Jesús nunca sanaba de la misma forma, pero el resultado fue la misma. A veces Jesús los regañaba, decía, hay poca fe. ¿Y qué sucedían? Eran sanados. Y otros decían, hay mucha fe. ¿Y qué pasó? Eran sanados. Y otros sí decían, pues tienes un fe más o menos. ¿Y qué sucedió? Eran sanados. Todos. Ninguno dijo, hay poca fe y los dejó como estaban. Siempre eran sanados todas las personas. Entonces la enfermedad es la obra de Satanás y somos enviados a destruir las obras del diablo. No conozco personalmente esto, pero yo creo que no hay dolor más grande que de un papá de ver un hijo morir. Yo creo que ese es un dolor en esta vida, que uno de los dolores más grandes. Cuando veo cosas así, no sabe cómo este enojo entra en mí. Decir, está mal, no debe de suceder eso. No debe de suceder eso. La enfermedad es la obra del diablo. Cuando John G. Lake recibió esta revelación es cuando empezó su ministerio de sanidad. Y él entendió, esto es el diablo y el diablo es mi enemigo. Esto es de su reino y su reino está en enemistad con mi reino, con el reino de Dios. Satanás es mi enemigo y voy a ir a mochar cabezas. Amén. Tenemos una misión de ir a mocharle la cabeza a nuestro adversario. ¿Cómo? A través de imponer manos sobre los enfermos. Cada vez que hacemos eso, le estamos mochando la cabeza a nuestro enemigo. Estamos extendiendo el reino de Dios. Lo que estoy hablando esta mañana, déjenme decirles, es para cada uno de los que están escuchando. Nadie se salva. Amén. Lo que estoy hablando es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos, y no nada más podemos, tenemos el mandato de sanar a los enfermos. Jesús dijo que estas señales acompañarán a los que creen. Eso es el punto 4. Jesús dijo que estas señales acompañarán a los que creen en Marcos 16. En Marcos 16, un día Andrew Wommack estaba ministrando a un señor y tenía su hija, estaba enferma ella, creo que era cuadraplégica. Y él estaba predicando acerca de esto, como era la voluntad de Dios sanar a todos. Y es muy difícil para un papá que tiene un hijo enfermo. Que quizás paz puede venir a nuestro corazón decir, es que Dios lo quiso. ¿Sí me explico? Pero cuando estaba escuchando a Andrew hablar acerca de, no, Dios quiere que esté sano, este papá se enojó muchísimo con él. Y casi dice que estaba y este cuate estaba peleando, casi escupiéndole a Andrew, decir, es una tontería lo que estás hablando. Y Andrew, pues si lo conoce, no tiene pelo en la lengua, ese cuate. Y él le dijo, tú no amas a tu hijo. Digo, si estaba enojado, digo, agréguele otro. Digo, tú no amas a tu hijo. Digo, ¿por qué la quieres ver así?
Y él dijo, si yo podría cambiar de lugar, lo haría. Y dice, ¿y tú piensas que eres mejor que Dios? Y dijo, ¿y tú piensas que tú amas a tu hija más que Dios? La dejó sin defensa, ¿sí? Hay una película que se llama La Cabaña. ¿Cuántos lo han visto, La Cabaña? Y es una película cristiana acerca del proceso de un cuate que pierde su hija. Y hay una parte que me encanta de la película y él está platicando con la sabiduría. Y él está diciendo por qué sucedió esta situación, ¿sí? Y él tenía otros 2 hijos y ella dijo, vamos a cambiar de lugar. Y luego aparecen sus hijos y dijo, tienes que condenar uno al infierno y salvar el otro. Y dijo, ¿cómo esperas que yo haga eso? Y al final él dijo, no, déjame yo tomar su lugar. No, déjame yo tomar su lugar para que los 2 puedan ser salvos. Wow, la verdad cuando vi eso nada más lloré. Porque es el corazón del evangelio. Dios hizo eso. Dios dijo, no quiero que sufran, entonces yo voy a sufrir por ellos. Dios dijo, no quiero que mueran de esta forma, entonces yo voy a morir en su lugar. Es el corazón del evangelio lo que estamos hablando. Es el corazón, es el amor de Dios. El fundamento es el amor de Dios. Aquí en Marcos 16, 17, perdón. En el 15, perdón. Marcos 16, 15 dice, bueno, sí, en el 15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Dice, y el que cree y sea bautizado será, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, perdón, pero el que no crea será condenado. En el 17 dice, y estas señales acompañarán a los que creen. ¿Los qué? Dice, estas qué? Señales, ¿sí? Y estas señales acompañarán a los que creen. ¿A quiénes? Los que creen. Está hablando a sus discípulos, es decir, está diciendo, ve y predica el evangelio. Y los que creen, estas señales los seguirán. Amén. Y empieza a hablar de varias cosas y dice esto. Dice, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. ¿En qué? Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Déjame decirte, al ser creyente, has recibido el ministerio de sacar demonios. Amén. No hay un don de sacar demonios. La Biblia no habla de un don de sacar demonios. Dijo, estas señales acompañarán ¿quién? Los que creen. Entonces, si has creído, estas señales están disponibles para ti. Amén. Dice, sacarás demonios. Dice, hablarán en nuevas lenguas. ¿Hablarán qué? En nuevas lenguas. Nosotros predicamos el hablar en lenguas. Creemos que el hablar en lenguas es algo para todos, no nada más para algunos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, estas señales acompañarán los que creen y hablarán en nuevas lenguas. Dice, y tomarán en sus manos serpientes y cuando beben algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Otra señal de los creyentes es que pondremos las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron y predicaron. ¿Qué hicieron? Lo que Jesús les acaba de decir, ¿qué hicieron? Y salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. ¿Cuáles señales? Sacar demonios, hablar en lenguas, sanar a los enfermos. Lo del veneno y eso no sé lo que significa, no voy a entrar en eso. Amén. ¿Qué significa de tomar serpientes? Y no.
Yo tomé un serpiente en mi mano en la semana, pero no me... Sí. Es mascota y no es venenoso. Amén. Okay. Obedecí, es que soy bien obediente, la verdad. Dije, pues tomarán manos serpientes, pues aquí estoy, Señor, siendo obediente a tu voluntad. No, y la parte, digo, yo creo que lo que está hablando, ejemplos, vemos en la historia en Hechos de Pablo, cuando agarra los palos y le muerde el serpiente y nada más lo echa. Y los que estaban ahí dijeron, es del diablo, no, está endemoniado. Entonces, y luego no le sucede nada. Digo, al principio dijo, wow, está endemoniado, le mordió una serpiente. Y luego vieron que no le sucedió nada. Dijo, eres un dios, ¿no? Entonces, eran un poquito volubles ahí, ¿no? Decir, del diablo, de Dios, del diablo, no de Dios. Entonces, quizás es lo que está refiriendo, está hablando de esa parte. Pero lo que sí podemos entender es que habló de tres cosas. Habló de sacar demonios, habló de hablar en lenguas y habló de sanar a los enfermos. Esas tres cosas es el pan de los hijos de Dios. Amén. Esas tres cosas lo podemos hacer por autoridad, por la autoridad que hemos recibido de ser hijos de Dios. Amén. Y por último, ya voy a terminar, sé que he predicado un ratito. El número 5 es que estamos hablando de por qué perseguimos la sanidad. Número 5 es que es un don que el Espíritu da a su iglesia. Perseguimos la sanidad porque la Biblia habla acerca del don de sanidad, o los dones, de hecho hablan plural. Habla de los dones de sanidades. En 1 Corintios 12, en el versículo 9, en el 7, perdón, dice 1 Corintios 12, 7. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿A cuántos? A cada uno. Déjame decirte esto, a cada uno de ustedes han recibido un regalo especial del Espíritu para el bien de los demás. Amén. Déjame decirte eso, no necesitas el don de sanidad para sanar a los enfermos. Pero a veces Dios da a algunas personas de su iglesia, Él les da el don de sanidad porque quiere que sea un enfoque ministerial que ellos tengan. Amén. Porque quiere que sea un enfoque ministerial que ellos tengan. Entonces Dios da el don de sanidad a ciertas personas. El Espíritu Santo reparte, dice al final, Él reparte como Él quiere. ¿Cómo qué? Como Él quiere. Pero luego en 1 Corintios 14 dice esto, dice ambicionen los dones. Entonces hay unos que dicen, la Biblia no dice que persigues los dones. Amén. No, la Biblia no dice que persigues las señales, dice que las señales te perseguirán a ti. Me gusta lo que dice Bill Johnson, dice persigue las señales hasta que te persiguen a ti. ¿Sí? Si no te están persiguiendo, si no vas por la calle y ves personas sanadas, persíguelo hasta que eso empiece a suceder naturalmente. Amén. Entonces, en 1 Corintios 14 dice que debemos ambicionar los dones. Entonces, déjame, les estoy dando un fundamento para que tú puedas perseguir algo de parte de Dios. Yo sé que lo que estoy hablando hoy, no todas las personas aquí van a decir, wow, sí. No. Yo sé que todos no, pero sé que algunos sí. Sí. Sé que algunos sí, sé que algunas personas sí. Cuando empecé a hablar, yo sé que Dios empezó a hacer algo en ellos. Que algo ha estado creciendo en ellos a través de toda la enseñanza. Y quizás eso es una señal de que realmente que Dios quiere hacer algo en tu vida de lo que estoy hablando hoy. Quizás es porque Dios no quiere nada más que sea algo que hoy, pues si se da, qué padre. Quizás Dios quiere que sea algo que realmente que tú estés persiguiendo, que seas intencional en perseguir esto. Entonces estamos en 1 Corintios 12. Si puede pasar de una vez el equipo, por favor. Entonces dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento,
a otros fe por medio del mismo Espíritu. James Maloney tiene don de fe. Dice, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. El Espíritu reparte dones para sanar enfermos. Es parte de quién es el Espíritu. Hace varios años estaba estudiando este tema de los dones y Dios habló algo en mi corazón y me dijo, los dones del Espíritu es una extensión de mi amor. Es una manifestación de mi amor. O sea, Dios te ama tanto que te sana. Dios te ama tanto que te habla, lo profético. Dios te ama tanto que te usa, que te da dones. Dios te ama tanto que hace milagros en tu vida, en tu familia, en las situaciones. Como iglesia estamos, la verdad, estamos comisionados por Dios para traer sanidad. Estaba pensando durante la reunión, en la mañana, durante la alabanza. Yo anhelo que Soso sea conocido como este lugar de sanidad, donde se empieza a correr la voz de lo que Dios está haciendo. De que, ¿sabes qué? Digo, me encanta eso, está bien. Digo, no lo entiendo, pero me encanta. Hay personas cristianas que han enviado a otras personas aquí. Y han dicho algo así: nosotros no creemos en eso de la sanidad, pero ellos sí. Ve allá. Nosotros no es como no perseguimos esto, pero sé un lugar donde sí. Ve allá. La verdad es que Dios anhela que su iglesia sea sanada y que su iglesia sea portadores de sanidad en cada lugar donde ellos vayan. Eso es algo que Dios está comisionando. Hace varias semanas cuando vino Ángel y Esther Nava, ella después platicó con nosotros y digo, a veces Dios me da como el sentir de lugares, es como qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que hay en la atmósfera, si lo quieres ver así. Y ella nos dice, lo que yo percibí en la atmósfera de Soso era sanidad. Yo percibí sanidad, que había sanidad en la atmósfera, que Dios iba a ser, o que Soso iba a ser un lugar de sanidad. Un lugar donde personas saben traer la sanidad. Un lugar donde las personas saben acceder a las promesas. Donde las personas saben quiénes son, saben de quiénes son y saben cómo traer el cielo a la tierra. En Mateo 6 Jesús dijo, oren así. Los discípulos dijeron, yo creo que los discípulos muy inteligentes, muy observadores, veían a Jesús desaparecer un ratito y luego llegar y levantar los muertos y sanar los enfermos. Y ellos dijeron, oye maestro, enséñanos a orar. Enséñanos, porque hay un patrón aquí, estamos viendo un patrón aquí. Y él dijo, oren así: nuestro Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero dijo algo que a veces olvidamos, o que lo hemos dicho muchas veces, que le perdemos como lo importante. Y le dice eso, dice, hágase tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Tenemos que entender eso. Estaba revelando esto, estaba diciendo, la voluntad del Padre es que la tierra se parezca al cielo. ¿Cuántos de ustedes creen que en el cielo va a haber enfermedad? ¿Cuántos creen que va a haber tumores y sida y dolor? Jamás. Y él dijo, oren así: lo que hay allá, que hay aquí.
Eso es el corazón de Dios, amén. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde están. Empieza a adorar a Dios. Empieza a enfocar su atención a Él. Padre, te amamos. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque es tu corazón sanarnos.